El presidente López Obrador dice que no tiene nada que ocultar tras la denuncia del candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, ante la Organización de Estados Americanos. Morena denuncia a 3 candidatos a gobernador por presunta compra de votos a 23 días de las elecciones. Será la Fiscalía General de la República y no el INE quien investigue la entrega de tarjetas. Se cumplen 10 días de la tragedia en la línea 12 del metro. Familiares de víctimas acusan falta de apoyos del gobierno capitalino. Hablaré con la mamá de Brandon Giovanni, el menor que murió en el desplome. Más de 500 hospitales están libres de pacientes COVID en México. Hasta el 11 de mayo, la ocupación se redujo en un 83% según el sistema de información de la red Irak. Detienen a excomisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, acusado de desviar recursos destinados a demoliciones de inmuebles dañados por el sismo de 2017. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez y esto es Latinos Diario. Se cumplen 10 días del desplome en la línea 12 del metro. 26 personas murieron, 19 continúan hospitalizadas y 77 ya recibieron el alta. El martes comenzó la remoción de escombros de material no estructural, como vías y cableado. El peritaje está a cargo de la empresa noruega DNB. Hará un estudio independiente y el resultado se conocerá en poco más de un mes. El comisionado ejecutivo para atención a víctimas, Armando Ocampo, anunció que ya fueron entregados todos los apoyos emergentes programados, incluyendo 112 medidas de 10,000 pesos y 26 correspondiente a 40,000 pesos. Aún está pendiente la entrega de la indemnización por 650,000 pesos para los deudos de los fallecidos. También dio a conocer que han visitado 55 domicilios para dar asistencia psicológica y prometieron apoyo de acceso a la salud, educación y empleo, así como un seguimiento personalizado a cada caso, con el objetivo de no dejar a ninguna familia desamparada. Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó la conmemoración de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan para respaldar a Claudia Sheinbaum. Refrendó su compromiso para atender y apoyar a las víctimas, así como para conocer la verdad y hacer justicia. Saludo a Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni, la víctima más joven del desplome de la línea 12 del metro, y a su abogado Teófilo Benítez. Ayer anunció que iniciaría una demanda y también ha denunciado que el gobierno de la Ciudad de México no le ha brindado todos los apoyos prometidos. Así es que esta tarde agradezco mucho a la señora Marisol Tapia que esté con nosotros aquí en Latinos Diario, al igual que a su abogado Teófilo Benítez. Buenas tardes. Buenas tardes. Marisol, sé que es un momento complicado, sé que pasan muchas cosas por tu mente y por tu corazón, pero quisiera que nos narraras lo que viviste la noche del lunes 3 de mayo. Pues ha sido un momento que me ha cambiado la vida, y no solamente a mí, creo que a todas las personas que venían en esos vagones. Pues como todos lo sabemos, caí el metro, mi hijo venía acompañado de mi esposo, ellos venían del centro, venía mi hijo con un regalo del 10 de mayo. Yo hablo con él 5 minutos antes de que la tragedia sucediera. Al momento que yo me percato de la noticia, le marco a mi esposo, le marco a mi hijo y pues ya no contestó. Yo llego al lugar de los hechos y pues realmente desde ahí empieza el calvario. Desde ahí nos negaron el acceso al lugar. Pues fue una búsqueda esperando a que realmente él apareciera en alguna de las listas. No fue así. Yo me doy a la tarea, después de moverme del lugar aproximadamente a las 2 de la mañana, para buscar a mi esposo y a mi hijo. A mi esposo lo encuentro cerca de las 5 de la mañana, entre 4:30 y 5 de la mañana, pero a mi hijo jamás lo encontré. En ninguna lista estuvo mi hijo, ni en la lista de personas fallecidas, ni en la lista de búsqueda, en ningún hospital apareció. Yo me doy a la tarea junto con mi mamá, con amigos que en ese momento llegaron a apoyarme, y fue un viacrucis toda la noche, por horas, buscando en hospital tras hospital tras hospital. Volvimos a regresar a esos hospitales, volvimos a recorrer por doble vez, teniendo la esperanza que tal vez pues podían llegar en el transcurso de la mañana, no sé. Nunca encontramos nada.
Nos fuimos a la fiscalía, se habló directamente con el fiscal, se le expuso el caso. Nos hicieron activar una alerta Amber, nos hicieron hacer una denuncia por desaparición, cuando creo que no era el tema, porque mi hijo no había sido sustraído de ningún lado. Había sido uno de los afectados del accidente, puesto que mi esposo apareció y mi hijo jamás. En el transcurso de todo esto yo mando a familiares, mando a buscar amigos, mando pues a volver a buscar a pediátricos, porque nos habían dicho los abogados que posiblemente podía ser en un particular, en un hospital pediátrico, puesto que era un niño. ¿Y cómo fue ese momento en el que pues finalmente Brandon estaba entre las víctimas? Todos sabemos que al principio, cuando nosotros como familiares pedimos la lista de las personas fallecidas, pues no había ningún menor. La última lista que nos dijeron fue: no hay menores fallecidos. Confié y tuve la esperanza de que realmente yo pudiera encontrar a mi hijo con vida. Al momento que salimos de la fiscalía, que se levantó la denuncia, que se activó la alerta Amber, me marcan de la Fiscalía de Iztapalapa y me dicen: tenemos noticias de tu hijo. Fue una esperanza grande, porque pues yo pensé que mi hijo iba a estar en algún hospital. Yo pensé que mi hijo iba a estar pues tal vez delicado, con no sé, pero tenía la esperanza de que mi hijo pues estuviera vivo. No estaba preparada para que me dijeran que era para identificar un cuerpo. Fue el momento más desgarrador como madre, porque efectivamente era mi hijo. A mi hijo lo declaran muerto 20 minutos antes de que el accidente haya pasado. ¿Cómo está eso determinado? ¿Está en el acta de defunción así tal cual? Exactamente. Aquí tenemos el acta de defunción. A ver, abogado Teófilo, ¿tiene usted? Ese es el acta de defunción. Cuéntenos Sí. ahí qué encuentra en esta acta. Aquí podemos apreciar que la hora de función la determinan a las 22 horas, cuando realmente el accidente fue a partir de las 22:20, 25 minutos posteriores, ¿no? De aquí se desprende realmente que la autoridad va aventajando, está siendo realmente ventajista, y para mi punto de pensar es que ellos desde este momento ya estaban manipulando los datos. Abogado, ¿qué sigue? Tengo entendido que planean una demanda. No la planeamos, ya la tenemos y la estamos acabando de estructurar para efectos de poderla ingresar la demanda civil el día lunes, así como la denuncia penal el día mismo lunes. Entonces nos vamos a ir por distintas vías. ¿Falta de empatía de las autoridades? ¿Siente eso, señora Marisol? Falta de empatía, falta de sensibilidad, falta de apoyo y sobre todo amenazas, ¿no? Porque fue lo que pasó y yo soy testigo que no la amenaza que recibimos al hecho de mandarnos en este caso al presidente y a la jefa de gobierno, mandarnos a la gente por la madrugada, por las mañanas, exigiéndonos que le firmemos el papel a cambio de que nos ayuden, a cambio de que nos paguen las pólizas, a cambio es manipular a la gente, ¿no? Es jugar con... O sea, no les bastó la negligencia del metro. Le tengo que preguntar algo, señora Marisol. A ver, el presidente dijo que no iba al lugar del accidente porque al carajo con ese estilo. ¿Qué siente usted o piensa de esta declaración? Mira, todos en esta vida tenemos, dicen por ahí que un karma, ¿no? Nos podemos salvar del karma humano en este caso, porque así se está tratando, porque ahorita las autoridades están ya deslindando, borrando videos, ya nos están poniendo las trabas para no seguir con esta demanda, para callarnos. No he recibido nada por parte del gobierno hasta el día de ayer, antier, que se me entregó el cheque de los 40,000 pesos y la ayuda de los 10,000 al momento. Aquí la pregunta es, y yo le hago la pregunta a todo el mundo, díganme con cuánto yo revivo a mi hijo. ¿Qué tipo de presidente tenemos en este país? Con esa actitud, con esa frialdad, con esa crueldad. Más sin embargo, como te digo, todos pues nos podemos salvar ahorita del karma del hombre, ¿no? Pero del karma de Dios, jamás. Gracias, señora Marisol, abogado, por su presencia aquí en Latinos Diario. Muchísimas gracias a ustedes.
Continúan los avances en la revisión estructural del tramo subterráneo de la línea 12. El secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que ya se completó la inspección física del tramo de Culhuacán a Ermita. La Secretaría en Gestión Integral de Riesgos, su titular Miriam Ursúa, informó que ya llegaron los expertos internacionales que revisarán la línea dorada tras el desplome de la semana pasada. Especialistas en análisis de falla, quienes de inmediato se trasladaron al lugar de los hechos para realizar el primer reconocimiento. El diputado perredista y exdirector del Metro, Jorge Gaviño, retó al canciller Marcelo Ebrard a discutir en público las causas del colapso en la línea 12 del Metro, desde la forma en que se hizo el contrato, el fideicomiso y otras operaciones financieras hasta la ausencia de un proyecto ejecutivo y la certificación con prisas. Y le digo de una vez al señor canciller, debatamos el tema usted y yo. Pida licencia o renuncie. Sentémonos en la mesa ante los medios de comunicación. Diputados del PT denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia Capitalina a Jorge Gaviño y al senador Miguel Mancera por las personas muertas y lesionadas que dejó el derrumbe de una trave de la línea dorada. Benjamín Robles y Karina Rojo acusaron a los exfuncionarios del gobierno capitalino de incumplir con las reparaciones tras el sismo del 2017. Y un juzgado federal admitió a trámite un amparo realizado por un ciudadano quien señaló al gobierno capitalino por no mejorar y no dar mantenimiento a las instalaciones del metro. El objetivo de este trámite es ordenar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, atender los problemas de este medio de transporte tras las denuncias de usuarios en diversas líneas. Según el sistema de información de la red Irak, la tendencia a la baja de contagios por COVID y las muertes por igual han liberado la ocupación hospitalaria en el país en al menos 558 unidades que no han registrado ingresos de pacientes y hasta el 11 de mayo se había reducido la ocupación en un 83%. Los estados con más hospitales libres son Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Ciudad de México. En nuestro país suman 219.590 muertes por COVID-19. Hay 2.371.483 contagios, según cifras de la Secretaría de Salud. Y en la Ciudad de México, 251.789 personas de 50 a 59 años ya recibieron la primera dosis anticovid, lo que representa el 20% de esta población. La aplicación se realizó en las alcaldías Coajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras y Milpa Alta. Esta semana continuará en Cuauhtémoc. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recibió su primera dosis de vacuna anticovid. En un tuit compartió el momento en que lo vacunaron, le administraron el fármaco de Pfizer y, como ha ocurrido en diversas sedes de la Ciudad de México, bailó mientras esperaba su turno. En lo que va de este mes de mayo, en Campeche, una segunda escuela tuvo que cerrar después de que detectaran un caso de COVID-19. Aunque se trata de un adulto que no está vinculado directamente con la institución, se aplicaron medidas preventivas. Después de que el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, interpusiera una denuncia ante la Organización de Estados Americanos contra el presidente por entrometerse en las elecciones, López Obrador aseguró que no tiene nada que ocultar, señaló que no hay censura para nadie y defendió la demanda pública que realizó por la entrega de tarjetas rosas por parte del aspirante priista. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Puede venir cualquier organización, no impedimos a nadie que observe lo que está sucediendo en nuestro país. No hay censura para nadie. Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León, señaló que ni la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ni la Unidad de Inteligencia Financiera tiene carpetas de investigación abiertas en su contra. Y nos dicen que no existen tales carpetas. ¿Cómo es posible que la Fiscalía emite comunicados de supuestas carpetas, de supuestos ciudadanos, pero que en el papel pues no existen?
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó los criterios que el Instituto Nacional Electoral impuso en la aplicación de programas sociales para evitar que sean utilizados durante las campañas. Magistrados coincidieron en que el INE es el encargado de garantizar la equidad en la contienda electoral. Hasta el 22 de julio se darán a conocer las irregularidades en materia de fiscalización de 19.390 candidatos. Así lo informó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Esto tras el anuncio de que la Fiscalía General de la República investiga a los candidatos al gobierno de Nuevo León, Samuel García y Adrián de la Garza. Córdoba aclaró que las denuncias contra aspirantes a diversos cargos no implican la cancelación de sus candidaturas ni la interrupción de sus campañas. Morena presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales contra 3 candidatos por presunta compra de votos. Se trata de Mauricio Curi, candidato del PAN al gobierno de Querétaro, que ofreció la tarjeta Contigo. También Francisco Pelayo Covarrubias, aspirante de la coalición Unidos Contigo al gobierno de Baja California Sur por la tarjeta Unidos Contigo. Y Mario Zamora Gastelum, de la coalición Va por Sinaloa por la tarjeta Puro Sinaloa. El aspirante de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara, Carlos Lomelí, rechazó entregar tarjetas para comprar votos. Aclaró que solo se trató de una propuesta. Hicimos una propuesta de un programa social a partir de octubre del año, una vez tomando protesta. Saben perfectamente que es mentira, saben que nunca hemos repartido absolutamente ninguna tarjeta. Se realizó el segundo debate entre los 7 candidatos a la gubernatura de Michoacán. Coincidieron en que el estado enfrenta un gran problema de inseguridad. No puede Michoacán seguir aislado. Por eso tenemos que sumarnos a la cuarta transformación. Nos están dejando solos y todavía quieren seguir gobernándonos. No se ha querido aplicar el Estado de Derecho. Michoacán no nada más es un tema de votos. Michoacán son los ciudadanos que ahora sufren. Tras la renuncia de Víctor Fuentes a la candidatura de Morena por la alcaldía de Monterrey, el partido designó al expanista Felipe de Jesús Cantú, acusado por Froilán Gracia Galicia, ex coordinador ejecutivo de la dirección de Pemex en la administración pasada, de solicitar apoyos a empresas a cambio de favorecer la reforma energética durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. La aspirante del PAN al gobierno de Chihuahua, Maru Campos, seguirá en el proceso electoral. Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal ratificó su candidatura. Los magistrados concluyeron que la vinculación a proceso por presunto peculado no es motivo para suspender sus derechos político-electorales. Señalaron que mientras no sea condenada con una sentencia que la prive de su libertad, podrá participar en las elecciones del 6 de junio. Campos fue vinculada por el presunto delito de cohecho en el caso de la nómina secreta del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. El candidato del Partido del Trabajo a diputado federal, Sebastián Orduño Fragosa, atropelló a un adulto mayor que falleció al ser trasladado al hospital. En un comunicado que publicó en su cuenta de Facebook, asumió su responsabilidad y pidió no lucrar con el accidente. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobó la sustitución de 91 candidaturas a menos de un mes de las elecciones. En el caso de Morena, Dante Montaño será sustituido por su hermano Dionet Montaño, quien buscará la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino. La Sala Superior del Tribunal Electoral Federal desechó por unanimidad una de las 2 impugnaciones que presentó Pío López Obrador para que el Instituto Nacional Electoral detuviera una indagatoria sobre presunto financiamiento irregular a campañas electorales de Morena. El recurso se desechó porque el hermano del presidente presentó 2 demandas para los mismos actos. La primera ante el Tribunal Electoral y la segunda que dio origen al expediente rechazado ante el propio INE. El presidente López Obrador reveló que durante su gira del fin de semana por Tabasco, Oaxaca y Veracruz, la gente le pidió que se reeligiera, pero aseguró que él gobernará solo hasta 2024. ¿Qué me decían? Reelíjase. Decía, no, que no ven que ya estoy chocheando y que además soy partidario de la no reelección, soy maderista. Ya hasta el 24 y me jubilo.
Agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Edgar Tungui Rodríguez, excomisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México. Es ingeniero civil y fue servidor público por 18 años. De 2015 a 2017 fue secretario de Obras de la ciudad. En 2018 fue designado comisionado. Es acusado de desviar recursos destinados a la demolición de inmuebles dañados por el sismo del 2017. La Suprema Corte de Justicia negó un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, en contra de su extradición a Estados Unidos. Será presentado ante una Corte Federal de Texas, donde es acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa por cometer fraudes bancarios. El exmandatario, que actualmente se encuentra en prisión, fue detenido en octubre de 2017. El excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Ceballos, retó al presidente a citarlo en Palacio Nacional para que muestre las pruebas sobre las acusaciones que hizo en su contra el 7 de mayo en la conferencia mañanera. López Obrador aseguró que Fernández de Ceballos facilitó negocios a una empresa refresquera, lo cual dijo constituye un delito grave. También lo acusó de formar parte de los opositores al gobierno con financiamiento estadounidense. Esta mañana, el presidente respondió a la petición de Fernández de Ceballos. Ay, nanita, si él dice que lo que yo estoy diciendo no es cierto, él estaría en su derecho de denunciarme, pero yo no digo mentiras, tengo las pruebas. En el cuarto trimestre del 2020, el PIB turístico tuvo una caída histórica de 26.9% respecto al mismo periodo del año 2019, según el INEGI, y se debió a la restricción de movilidad por el coronavirus. La violencia se trasladó a las calles. Cientos de personas fueron arrestadas después de que judíos y musulmanes se enfrentaron en barrios mixtos de algunas ciudades de Israel. Mientras tanto, continúan los ataques con misiles. Israel movilizó sus tropas como parte de los preparativos para una invasión terrestre. La organización Temblores denunció que en Colombia se registraron 1.956 casos de presunta violencia policial en 2 semanas de protestas, donde se incluyen 40 homicidios y 12 víctimas de violencia sexual. En tanto, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, renunció a su cargo sin dar más detalles. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, hará una rifa de $1 millón entre las personas que ya hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Los requisitos serán tener 18 años y vivir en el estado. Y en tanto, los funcionarios de Estados Unidos anunciaron que las personas que tengan el esquema completo de vacunación podrán dejar de usar el cubrebocas. El Consulado General de México en Atlanta entrevistó a 34 mujeres mexicanas ante las denuncias de al menos 17 que dicen fueron sometidas a cirugías forzadas. Esto en un centro de detención de inmigrantes en Irwin, Georgia. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que aún no ha comprobado que mexicanas hayan sido sometidas a histerectomías, documento que algunas refirieron situaciones que podrían considerarse hasta negligencia médica. Al menos 22 alcaldes de Estados Unidos pidieron a los líderes del Congreso respaldar y aprobar la reforma migratoria impulsada por el presidente Joe Biden, que beneficiaría a más de 5 millones de indocumentados. La carta fue firmada por Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, entre otros. Según la Secretaría de Gobernación, en 2021 habrá más de 90,000 personas que solicitarán asilo en México, de los cuales más del 90% serán de Cuba, de El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela. Ante el desabasto de combustible en el sureste de Estados Unidos, el presidente Joe Biden pidió a la gente no hacer compras de pánico. Aseguró que el fin de semana empezará a mejorar la distribución de gasolina y dijo que pondrá un límite al precio para evitar que las gasolineras abusen. Nobody should be using this situation for financial gain. That's what the hackers are trying to do.
That's what they're about, not us. That's not who we are. La UEFA informó que la sede para la final de la Champions League, que se jugará el 29 de mayo entre el Chelsea y el Manchester City, será el Estadio do Dragão, en Portugal. El presidente Alexander Seferin indicó que la afición de cada equipo podrá adquirir hasta 6,000 boletos. El próximo año en Oklahoma, Bob Dylan tendrá su propio museo. Estará dedicado a la vida y obra del cantante y compositor estadounidense. La inauguración está programada para el 10 de mayo de 2022 en el centro del distrito de Tulsa. Los visitantes tendrán acceso a más de 100,000 artículos de las 6 décadas de su trayectoria. Lo invito a que continúe informado a través de Latinus. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.